El motor rugía, un murmullo constante que era la única compañía de Miguel por kilómetros y kilómetros, cortando el silencio pesado del desierto de Coahuila. Este paisaje árido, con sus sierras lejanas y cactus solitarios, era su refugio, su mundo. Pero, ¿qué pasaría si ese mundo, meticulosamente construido sobre la base de la soledad y la rutina, se viera sacudido por un encargo inesperado de una mujer cuya presencia era tan enigmática como el paisaje que la rodeaba? ¿Y si ese simple pedido trajera a la luz la verdad brutal de que la soledad que tanto apreciaba era, en realidad, una cárcel que le impedía vivir? La vida, a menudo, nos enfrenta a elecciones que nos definen no por lo que hacemos, sino por lo que nos atrevemos a hacer. La rutina de Miguel era una oración monótona, una secuencia de paradas en gasolineras polvorientas y noches arrulladas por el rugido del motor de su tracto. El peso de la cabina de su Kenworth, gastada y familiar, era la única carga que estaba dispuesto a soportar. Para él, la soledad era una elección, un escudo forjado en la fragua de la decepción y la pérdida. Se convirtió en el lobo, un apodo que no solo describía su vida solitaria, sino también su naturaleza ferozmente independiente. Esa era su vida, y para él no había nada más que desear. Pero esa creencia estaba a punto de ser puesta a prueba, y la única cosa que podría romper su fortaleza era algo tan simple como un pedido de ayuda. El sol de Coahuila, como una hoguera en el cielo, pintaba el paisaje con tonos de fuego y arena. La vasta extensión de tierra parecía no tener fin, y la carretera, una cinta solitaria, parecía no llevar a ninguna parte. En este escenario de soledad, un encuentro inesperado se preparaba para desafiar todas las convicciones de Miguel. ¿Alguna vez te has sentido tan seguro en tu mundo que la más mínima grieta en sus cimientos te pareció una amenaza? La seguridad de su rutina era el pilar de su existencia, y un pequeño temblor estaba a punto de convertirse en un terremoto, obligándolo a cuestionar la seguridad que había construido. La llegada de la teniente Sofía Reyes a su mundo no fue anunciada por sirenas o luces intermitentes, sino por una sombra que se extendía sobre el asfalto caliente. Su presencia, con su uniforme impecable y mirada penetrante, era un contraste impactante con la aspereza del ambiente. No estaba allí para regañarlo, sino para proponerle algo que iba en contra de todo lo que Miguel creía. Su motivación no era la ley, sino un secreto que pesaba sobre sus hombros. Este encuentro no era una coincidencia, era una prueba. Y la carretera por delante era un laberinto, donde cada curva escondía un nuevo desafío. Un encargo, una caja metálica, sellada, cuyo contenido era un misterio. La entrega a una ciudad distante, y lo más importante, no a la policía. La sencillez del encargo ocultaba una red de intrigas y peligros que amenazaban con consumir a Miguel. Su mundo de soledad y reglas claras estaba a punto de disolverse en un mar de incertidumbres. La caja se convirtió en un ancla, atándolo a una realidad que había intentado evitar durante años. La pregunta que resonaba en su mente, ¿qué habrá dentro de la caja?, era el detonante que lo obligaría a enfrentarse a sí mismo. El miedo es, a menudo, la trampa más sutil que la vida nos ofrece. Es la comodidad de lo conocido, la seguridad de lo ya establecido, lo que nos impide explorar lo desconocido. Para Miguel, el miedo a involucrarse, a importarle algo, era un compañero constante. Pero el encargo de Sofía era una chispa, la posibilidad de romper la barrera que él mismo había construido. Lo estaba desafiando a hacer algo más que simplemente vivir. Lo estaba desafiando a que le importara de nuevo. ¿Estás dispuesto a enfrentar tus propios miedos para ayudar a alguien, incluso si eso significa perder lo que crees que es tu única seguridad? La decisión de aceptar la caja no fue solo un acto de solidaridad, sino la ruptura de un juramento silencioso que Miguel se hizo a sí mismo. Nunca más
involucrarse. El peso de la caja en su cabina era más que metal y misterio, era el peso de un pasado que había intentado enterrar, el peso de la responsabilidad de una vida que había intentado evitar. El rugido del motor, antes una melodía de soledad, ahora era un sonido de urgencia, una cuenta regresiva hacia un destino incierto. La carretera, que antes era su escape, se convirtió en su campo de batalla, y el desierto, su confidente silencioso. La carretera, que antes era su escape, se convirtió en un corredor de peligros, y el rugido del motor, el ritmo de una persecución silenciosa. El miedo se manifestaba no solo en las miradas que sentía sobre sí, sino en las amenazas que parecían flotar en el aire de cada radio que encendía. Los perseguidores, figuras sombrías del jefe, eran el fantasma que lo acosaba, siempre un paso atrás. Lo desconocido dentro de la caja era el imán que atraía la amenaza, y Miguel se convirtió en el eslabón frágil de una cadena de eventos que no le pertenecía. Lo estaban cazando, y la única cosa que le impedía huir era su promesa. La tensión aumentaba con cada kilómetro. El sol, que antes era una presencia reconfortante, ahora parecía un observador despiadado, testigo de la lucha de Miguel. El polvo que se levantaba detrás de su camión era un rastro de su huida, una pista que sus perseguidores usaban. La comunicación por radio, que antes era una fuente de noticias de la carretera, se convirtió en una fuente de advertencias veladas y amenazas directas. El peso de la caja, que al principio era solo un objeto, ahora parecía tener vida propia, un secreto que lo ahogaba, una carga que sentía en su alma. A lo largo del camino, Miguel se vio obligado a enfrentar a su mayor enemigo, a sí mismo. La soledad, que consideraba una virtud, ahora parecía una debilidad. La caja, un objeto inerte, se convirtió en un espejo, reflejando al hombre que podría ser si tan solo se lo permitiera. La lucha no era solo contra los perseguidores, sino contra el miedo a reconectar, a abrirse a la posibilidad de una nueva vida. Estaba en una encrucijada, y la carretera por delante exigía una decisión: huir de nuevo o luchar por algo que no era suyo, pero que se había convertido en su responsabilidad. El mundo de Miguel, que antes se resumía a él y su carga, ahora tenía a Sofía. Ella ya no era una extraña, era la razón de su lucha. La confianza que depositó en ella, una acción tan fuera de su carácter, era la semilla de su transformación. La persecución, las amenazas, el miedo, todo esto lo estaba moldeando, forjándolo en un hombre que había olvidado que podría ser. El desierto, antes su confidente, ahora era un testigo de su redención. La pregunta, ¿qué hay dentro de la caja?, había cambiado. Ahora se preguntaba, ¿quién soy si protejo esta caja? La carretera de Coahuila era más que solo una ruta, era un camino hacia la redención. El encargo de Sofía no era solo una tarea, era una invitación para que Miguel saliera de la oscuridad de su soledad. El peso de la caja no era una carga, sino la palanca para levantar el velo sobre su propio corazón. Si la curiosidad es la fuerza motriz que nos lleva a explorar el mundo, ¿qué te impide emprender tu propio viaje de descubrimiento? Si la travesía de Miguel hacia la redención te intriga, ¿qué te detendría de embarcarte en esta historia para descubrir lo que viene a continuación? Miguel, el lobo, tenía el rostro curtido por el sol y los ojos de un hombre que vio demasiado y eligió no ver nada más. Su vida se reducía a la carretera, a la soledad y al sonido del motor de su Kenworth. La pérdida de su familia en un accidente hace años lo transformó en una isla, un hombre que creía que la única forma de no sufrir era no conectarse. Su motivación era la rutina: conducir, entregar, cobrar y seguir adelante. La caja, sin embargo, fue el catalizador que lo obligó a confrontar las grietas en su armadura, revelando al hombre que aún le importaba, el hombre al que le importaba la verdad, aunque eso lo llevara por un camino peligroso.
La teniente Sofía Reyes era lo opuesto a Miguel. Su uniforme impecable escondía una determinación de acero y un pasado que la atormentaba. Su misión no era solo profesional, sino personal. La caja que le entregó a Miguel contenía la prueba de la corrupción que destruyó a su familia. Sofía era una oficial íntegra, luchando contra un sistema que juró proteger, y su motivación era la justicia. Veía en Miguel no a un trailero solitario, sino a un posible aliado, a una persona de confianza, y estaba dispuesta a correr el riesgo de involucrarlo para tener éxito en su misión. El antagonista, el jefe, era la fuerza contra la que ella luchaba. A lo largo del viaje, Miguel empezó a ver el mundo de una forma diferente. La soledad, que antes era un refugio, ahora era un peso. Se acordaba de su familia, no con dolor, sino con un sentido de responsabilidad que había reprimido. La decisión de ayudar a Sofía fue el primer paso en su viaje de crecimiento emocional. Empezó a interactuar con los demás, a escuchar las historias de los camioneros por la radio, a sentirse parte de algo más grande. La carretera, antes un túnel hacia el aislamiento, se convirtió en un corredor hacia la conexión. Se estaba transformando de el lobo a Miguel de nuevo. La interacción de Miguel con Sofía fue el punto central de su evolución. La confianza que ella depositó en él, la vulnerabilidad que reveló en sus pocas palabras, creó un lazo invisible entre ellos. No solo estaba transportando una caja, estaba protegiendo a una mujer que arriesgó todo por hacer lo correcto. Por otro lado, la interacción con los secuaces del jefe lo empujó a tomar acciones cruciales. Ellos eran la amenaza tangible, el peligro que lo obligó a usar su inteligencia y experiencia en la carretera para sobrevivir, fortaleciendo su determinación de completar la misión. La revelación del jefe, el antagonista, fue gradual y amenazadora. Era una figura sombría, un fantasma que hablaba a través de sus secuaces. Su motivación era la supervivencia de su imperio criminal, y la caja de Sofía era la amenaza más seria que había enfrentado. El jefe no era un villano cliché, era un hombre de poder e influencia que manipulaba la ley para su propio beneficio. Su fallo era la arrogancia, la creencia de que estaba por encima de todos, lo que lo hizo subestimar a Miguel y Sofía, un fallo que resultaría fatal en su confrontación. La confrontación de Miguel con los secuaces del jefe lo llevó a un punto de crisis. Eran más numerosos, estaban más armados, y él estaba acorralado. En ese momento, se acordó del juramento que se hizo a sí mismo después de la muerte de su familia. Nunca más ser un héroe, nunca más arriesgarse. Pero el rostro de Sofía y la promesa que le hizo lo llevaron a tomar una decisión. Lucharía. Este momento de crisis, de confrontar su propio miedo y arrepentimiento, lo transformó. Se convirtió de nuevo en el hombre que era antes del accidente, un hombre que no huía del peligro, sino que lo enfrentaba. La travesía de Miguel fue una lucha interna tanto como externa. Necesitaba confrontar su soledad, el miedo que le impedía reconectarse con las personas. Su motivación al principio era solo la de entregar la carga, pero a lo largo del camino, esa motivación fue sustituida por una nueva, la de proteger la verdad, de ayudar a una mujer que se sacrificó por la justicia. La evolución de Miguel fue la de un hombre que se escondió detrás de una máscara de soledad, a un hombre que se atrevió a mostrar su verdadero rostro, un rostro de coraje, determinación y compasión. La decisión de Miguel de luchar contra los secuaces del jefe marcó la culminación de su viaje. Fue impactado por cada interacción, por cada desafío, por cada momento de tensión. Ya no era el lobo, el trailero solitario. Era Miguel, el hombre que por un momento dejó de lado su soledad para hacer lo correcto. Su viaje de transformación fue un recordatorio de que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar
a pesar de él. Fue transformado por la experiencia, y la carretera, que antes era una prisión, ahora era su libertad. La rutina de Miguel era un santuario de soledad, un mundo donde la única certeza era la entrega a tiempo y el silencio de la cabina. El conflicto central, sin embargo, estalló en forma de una patrulla detenida en una gasolinera polvorienta, un oasis de concreto en el desierto. Allí, la teniente Sofía Reyes, con su postura firme y su uniforme impecable, le presentó una elección que sacudiría su universo. El dilema era simple, pero con consecuencias profundas: aceptar la caja, una misteriosa fuente de problemas, o mantenerse seguro y solitario. La primera acción de Miguel, motivada por un extraño sentido del honor, fue aceptar. El primer desafío no tardó en surgir. La caja, pesada y sellada, se convirtió en una carga que pesaba en su conciencia. Miguel intentó justificar su decisión, pero el peso de lo desconocido en su cabina era un recordatorio constante de que había roto su propio código de conducta. La tensión creció con cada kilómetro y el antagonista, el jefe, hizo su primera jugada. Una amenaza sutil y anónima por la radio, una advertencia para que abandonara la caja o enfrentaría las consecuencias. La voz, fría y distante, perforó la burbuja de seguridad de Miguel, dejando claro que su viaje solitario había llegado a su fin. El conflicto interno de Miguel era una batalla silenciosa entre el hombre que era y el hombre en que necesitaba convertirse. El miedo a involucrarse de nuevo era un fantasma que lo atormentaba, y cada mirada de Sofía, cada palabra de amenaza del jefe, le recordaba el pasado que había intentado enterrar. La soledad, que consideraba su fortaleza, empezó a mostrarse como una prisión. Se veía en una encrucijada, donde el camino hacia la seguridad era el mismo que hacia el arrepentimiento. La debilidad que había intentado ocultar empezó a ser su mayor fuerza, impulsándolo a tomar una decisión inesperada. Un evento que obligó al protagonista a tomar una decisión difícil fue la emboscada. En una parte desierta de la carretera, sus perseguidores, secuaces del jefe, bloquearon el camino con un vehículo. Miguel, acorralado, se dio cuenta de que ya no podía huir. El dilema era claro: entregar la caja y salvarse a sí mismo, o luchar por algo que apenas entendía. Esa decisión tuvo implicaciones que alteraron su camino. Eligió luchar, usando su experiencia en la carretera para esquivar el bloqueo y escapar, pero esa victoria temporal lo marcó. La presión sobre Miguel se intensificó. Se sintió cada vez más involucrado en el dilema de Sofía, y las consecuencias de su huida no tardaron en llegar. Los secuaces del jefe se volvieron más agresivos, y recibió amenazas más directas, no solo para su vida, sino también para la de personas inocentes en su camino. Las acciones del antagonista ya no eran sutiles. Usó su red de contactos para perseguir a Miguel de forma más sistemática, transformando la carretera en un campo de batalla y el camión de Miguel en su único refugio. El segundo giro en la historia de Miguel fue la derrota significativa que sufrió al reventar su llanta delantera por un balazo de uno de los secuaces. El camión se quedó a la orilla del camino, echando humo, y la soledad, que tanto valoraba, se convirtió en una carga. La oscuridad de la noche lo abrazó y el sentimiento de fracaso lo consumió. Este fue el punto de gran crisis, donde el cambio se volvió inevitable. La humillación de la derrota lo obligó a confrontar su vulnerabilidad y se dio cuenta de que necesitaba ayuda para sobrevivir. Una revelación que transformó la visión de Miguel sobre su conflicto y sobre Sofía fue que la caja no solo contenía información, sino el diario de la hija del jefe, que había sido asesinada por él por intentar denunciar sus actividades criminales.
El contenido de la caja no era un secreto de Estado, sino una historia de amor, dolor y justicia, lo que lo hizo ver a Sofía no solo como una policía, sino como una mujer en busca de venganza por su amiga. Este momento cambió su perspectiva y lo hizo sentir aún más responsable por la entrega. El jefe, por su parte, dio un gran paso para intensificar el conflicto. Al descubrir que el camión de Miguel estaba parado, envió a sus secuaces con la orden de no solo recuperar la caja, sino también de eliminar al trailero. El peligro era inminente y real. La comunicación por la radio se silenció, lo que significaba que estaba solo. La tensión escaló y Miguel supo que la batalla final estaba cerca. Estaba acorralado, con un camión dañado y sin nadie que lo ayudara. Miguel, sin embargo, empezó a manejar mejor los desafíos. Adquirió un mayor control sobre sus emociones y la soledad, que antes era una prisión, ahora era su fortaleza. Usó el desierto, que conocía también, a su favor. Se escondió y usó la radio para despistar a sus perseguidores. La experiencia de ser un trailero solitario, que tanto valoraba, se convirtió en su mayor arma. Se estaba volviendo el cazador, no la presa. Un nuevo conflicto o obstáculo surgió cuando la ayuda de Sofía, que lo seguía a distancia, se convirtió en una nueva amenaza. El jefe descubrió la presencia de ella, y ahora no solo tenía a Miguel, sino también a Sofía como su objetivo. La carrera contra el tiempo se intensificó, y Miguel necesitaba no solo entregar la caja, sino también proteger a la mujer que lo ayudó a reencontrarse a sí mismo. El protagonista empezó a formular un plan para enfrentar al antagonista de forma estratégica. Sabía que no podía enfrentarlos de frente, así que decidió usar la carretera y el desierto a su favor. Planeó un trayecto que lo llevaría a una emboscada, pero esta vez él estaría en control. El plan era arriesgado, pero era la única forma de derrotar al jefe y sus secuaces. La escalada del conflicto se dio cuando Miguel, con la ayuda de Sofía, logró llevar a los secuaces del jefe a una trampa. La confrontación final fue un duelo de inteligencia y estrategia, donde Miguel usó su experiencia en la carretera y Sofía su conocimiento de la ley para derrotarlos. Los camiones se convirtieron en armas y el desierto, el escenario de la confrontación final. La tensión estaba en su punto más alto y la victoria de Miguel no estaba garantizada. El clímax fue la culminación de todo lo que se había desarrollado. Miguel, en su camión, con la caja en su poder, se enfrentó al jefe. No era un héroe de acción, sino un hombre que, por un momento, dejó a un lado su soledad para hacer lo correcto. La resolución del conflicto no fue violenta, sino una victoria de la inteligencia sobre la fuerza bruta y de la justicia sobre la corrupción. El final fue un recordatorio de que la verdadera fuerza no está en castigar, sino en perdonar y reconectar. El clímax fue una confrontación directa y brutal. Miguel, en su camión dañado, acorralado por los secuaces del jefe en un desfiladero estrecho, tuvo que enfrentarse a su mayor miedo, el de luchar de nuevo y posiblemente perder. La carretera, antes una línea de escape, se convirtió en el campo de batalla donde tuvo que confrontar su pasado. Estaba en desventaja numérica, pero su astucia al volante, combinada con la determinación de Sofía, que lo seguía a la distancia, era su única oportunidad. Este momento estuvo cargado de emoción, pues Miguel se vio en una situación idéntica a la que había intentado evitar durante años. El recuerdo del accidente que le quitó a su familia lo atormentó, pero su transformación a lo largo de la historia lo impulsó a tomar una decisión audaz. No huiría y no cedería al miedo. El protagonista, que antes era solitario y huraño, se convirtió en el líder de su propia historia, y la decisión que tomó en ese momento fue la de luchar no solo por sí mismo, sino por la justicia.
La decisión de Miguel fue arriesgada y audaz. Usando la caja como carnada, atrajo a los secuaces a una trampa que planeó basándose en su experiencia en la carretera. La explosión controlada, un truco de camionero, desorientó a los perseguidores, permitiendo que Miguel escapara. Esta decisión, que arriesgó su vida, mostró su transformación, la prueba de que había superado su trauma y se había convertido en un hombre de acción, y no solo de escape. El antagonista, el jefe, en su furia y arrogancia, llevó la confrontación a un punto de alta tensión. Se negó a admitir la derrota y usó su influencia para intentar acorralar a Miguel y Sofía en la ciudad de destino. La victoria no estaba garantizada, y la persecución se extendió por las calles de la ciudad, con Miguel y Sofía en una carrera desesperada por entregar la caja, y el jefe y sus secuaces en una cacería para impedírselo. La revelación de que la caja contenía el diario de la hija del jefe, que ella usaría para exponer sus ilegalidades, le dio una nueva dirección a la historia. La motivación de Miguel ya no era la de solo entregar la carga, sino la de proteger la memoria de una joven que se sacrificó por la verdad. El cambio de perspectiva le dio la fuerza para continuar y lo preparó para la resolución final. Lo que vio en la caja no era un secreto de Estado, sino una historia de amor, dolor y justicia, la historia de una joven que se atrevió a desafiar el mal. La victoria de Miguel y Sofía no fue una victoria de fuerza, sino de inteligencia y unión. Lograron entregar la caja a la persona correcta y la verdad finalmente prevaleció. La derrota del jefe no fue solo una derrota física, sino una derrota moral. Lo que Miguel aprendió de la experiencia fue que el verdadero coraje no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. La travesía de transformación de Miguel no lo hizo un héroe de acción, sino un hombre que por un momento dejó de lado su soledad para hacer lo correcto.